Imagina que existe una planta que durante 20 años consecutivos puede devolver la fertilidad a un suelo muerto, sin que nadie le ponga una sola bolsa de abono encima. Una planta que crece hasta 1,5 metros de altura, que se corta hasta 5 veces por temporada y que cada vez que la cortas vuelve a estar lista en menos de un mes. Una planta que los agricultores europeos usaron durante siglos como seguro contra el hambre, que un científico dedicó 4 décadas de su vida a perfeccionar, y que distribuyó gratuitamente a jardineros de 6 continentes, y que luego, en un periodo de apenas 5 años, desapareció de casi todos los viveros del mundo occidental. No porque dejara de funcionar, sino porque funcionaba demasiado bien para algo que vale $230,000 millones al año. Esta es la historia de la Consuelda. La planta que la industria del fertilizante no puede patentar, no puede controlar, y que lleva 150 años intentando que olvides. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia llegó a todos los rincones del continente, y me gustaría saber desde cuál nos escuchas tú. La historia comienza hace 2000 años, cuando el médico griego Dioscórides documentó esta planta de raíces pegajosas en su tratado de materia médica, el texto que Europa usó como referencia médica principal durante 15 siglos. El nombre griego del género, Symphytum, significa literalmente hacer crecer juntos. Los romanos lo comprobaron de una manera peculiar. Plinio el Viejo hervía las raíces hasta obtener una pasta tan adhesiva que la usaba para unir trozos de carne. La mezcla pegaba. Los europeos medievales la llamaban hierba de los huesos rotos, y durante 2 milenios la aplicaron en cataplasmas para fracturas y esguinces, pero su verdadero poder no estaba en lo que podía sanar en el cuerpo humano, estaba en lo que podía hacer con la tierra. En 1845, un cuáquero pobre de Essex llamado Henry Doubleday lo descubrió de la manera más inesperada. Doubleday había intentado ganarse la vida fabricando almidón, después produciendo pegamento para los nuevos sellos postales del Imperio Británico. Ambos negocios fracasaron. Mientras buscaba un nuevo sustrato para fabricar pegamento, escribió al jardinero jefe del Palacio Imperial de San Petersburgo, solicitando una variedad rusa de consuelda conocida por sus propiedades adhesivas. Lo que llegó a sus manos no era exactamente lo que había pedido. Las plantas que recibió eran un cruce accidental, un híbrido F1 que exhibía una vitalidad que ninguno de sus 2 progenitores poseía por separado. Doubleday plantó los esquejes en su pequeña parcela de Essex. Lo que creció a continuación cambió el curso de su vida entera. Las plantas producían una cantidad de biomasa que no tenía precedente en ningún cultivo que conociera. 100 toneladas por acre. En suelo marginal, sin abono, sin riego, volviendo a crecer completamente 4 semanas después de cada corte. El hombre que había pasado años buscando una fuente de pegamento acababa de encontrar algo incomparablemente más valioso: una solución al hambre. El hambre no era una abstracción para Doubleday. La gran hambruna irlandesa había matado a 1 millón de personas mientras él observaba impotente desde el otro lado del mar de Irlanda. Esa imagen no lo abandonó jamás. Abandonó el negocio del pegamento y dedicó los siguientes 30 años a investigar meticulosamente las posibilidades de la consuelda como cultivo alimentario y forrajero. Documentó rendimientos, técnicas de cultivo, análisis nutricionales. Murió a los 92 años, todavía pobre, todavía convencido de que esta planta podía alimentar un mundo que seguía pasando hambre. Y entonces ocurrió la tragedia. Su familia quemó todas sus notas, 30 años de datos de rendimiento. Protocolos de cultivo y análisis de laboratorio desaparecieron en cenizas. La magnitud exacta de su trabajo nunca se conoció. Durante décadas, el cultivo de consuelda se diluyó mientras la revolución industrial reorientaba la agricultura hacia la mecanización y los insumos químicos. El cuáquero que había logrado 100 toneladas por acre con una pala y unas plantas recibidas de Rusia quedó en el olvido. Hasta que en 1948, un joven horticultor llamado Lawrence Hills encontró la historia de Doubleday sepultada en archivos y decidió terminar lo que el cuáquero había comenzado. Hills fundó la Asociación de Investigación Henry Doubleday, reunió variedades de consuelda de toda Gran Bretaña y cultivó 21 variedades en paralelo durante más de una década. Registró cada medición, documentó cada rendimiento. Reconstruyó con método científico lo que el fuego había destruido. Para principios de los años 60, una variedad dominaba todos los indicadores. La llamó Boking 14, en honor al pueblo de Essex donde estaba su jardín experimental.
Era estéril, no producía semillas invasivas, resistía a enfermedades y entregaba el contenido de nutrientes más alto de cualquier consuelda probada. Entonces Hills hizo algo que la industria del fertilizante jamás comprendió. Se negó a patentar la variedad. En cambio, empezó a enviar esquejes de raíz por correo postal de forma gratuita a cualquiera que se los pidiera. Jardineros en Inglaterra, agricultores en África, experimentadores en América y Asia. Para cuando Hills se retiró, la Boking 14 crecía en 6 continentes. Hills entendía algo fundamental para que la consuelda sobreviviera. Tenía que estar en demasiadas manos como para que alguien pudiera controlarla. El análisis de laboratorio explica por qué esto aterrorizaba a la industria química. Las hojas frescas de consuelda contienen niveles de potasio que multiplican varias veces lo que entrega el estiércol convencional. Pero la velocidad de descomposición es la verdadera revolución. La mayoría de los abonos verdes, la alfalfa, el trébol, la hierba, permanecen en las pilas de compost durante semanas antes de liberar sus nutrientes. La consuelda, en cambio, tiene un contenido de fibra tan bajo que los microbios la consumen en 48 horas. Si arrojas hojas frescas de consuelda sobre una pila de compost estancada, en cuestión de horas la temperatura sube. El material se transforma en humus negro y rico, mientras otros cultivos permanecen intactos. El secreto está bajo tierra. Las raíces de consuelda penetran 3 metros en el suelo, muy por debajo de donde llegan las raíces de hortalizas y cereales. Esas raíces funcionan como sondas mineras vivas, extrayendo potasio, calcio y fósforo del subsuelo profundo y concentrándolos en las hojas. Cada vez que cortas la planta, estás llevando minerales del subsuelo a la superficie. Es una bomba biológica de nutrientes que trabaja sin parar, sin electricidad, sin gas natural, sin ningún insumo externo. Y ahí está el problema. A principios del siglo XX, el mundo enfrentó una crisis de fertilidad. Las fuentes naturales de abono, como el guano de las islas del Pacífico, se estaban agotando. Los científicos advertían sobre hambrunas inminentes. Entonces, los químicos alemanes desarrollaron el proceso Haber-Bosch para sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno atmosférico. Fue un logro extraordinario que literalmente salvó al mundo de una catástrofe alimentaria. Pero tuvo un costo. Ató la agricultura global al consumo de gas natural. Creó una dependencia que nunca se cuestionó porque nadie tenía una alternativa viable a escala industrial. Hoy ese sistema alimenta a la mitad de la humanidad, pero consume cantidades masivas de combustibles fósiles y genera emisiones enormes de carbono. El mercado global de fertilizantes vale más de 230,000 millones de dólares al año, y depende de que los agricultores compren bolsas de nitrógeno, fósforo y potasio cada temporada, sin excepción, sin salida. La consuelda amenaza ese modelo desde su raíz. Plantas Boking 14 una sola vez. Produce durante 20 años. No necesitas fertilizante porque la planta es el fertilizante. No necesitas riego una vez establecida porque su raíz de 3 metros accede a capas freáticas profundas. No necesitas pesticidas porque prácticamente ninguna plaga la afecta. Y no necesitas comprar nada nunca más. Cortas cuando alcanza 1,5 metros de altura, vuelve a estar lista en 4 semanas. 5 cortes por temporada. Y el ciclo se repite durante 2 décadas. Si la mitad de los agricultores europeos de los años 50 hubieran seguido a Hills, la industria del fertilizante sintético nunca habría consolidado el dominio que tiene hoy. Lo que ocurrió el 6 de julio de 2001 fue, en retrospectiva, perfectamente oportuno. Ese día la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emitió una advertencia. Los fabricantes de suplementos dietéticos de consuelda recibieron la instrucción de retirar sus productos del mercado. La razón era técnicamente válida. Las raíces de consuelda contienen alcaloides pirrolisidínicos, compuestos que en dosis elevadas y consumo prolongado por vía oral pueden causar daño hepático. La prohibición se aplicó específicamente a suplementos para consumo interno, píldoras, cápsulas, infusiones medicinales, pero los titulares no hicieron esa distinción. Los centros de jardinería, IRI vieron la palabra tóxica y dejaron de vender consuelda. Los viveros se negaron a tenerla. El público escuchó daño hepático y asumió que la planta era peligrosa de tocar, de tener en el jardín, de acercar a los niños. Y nadie explicó que usar consuelda como abono no representa ningún riesgo para los seres humanos. Nadie aclaró que los microbios del suelo degradan rápidamente esos alcaloides en el proceso de descomposición. El resultado fue quirúrgico.
En menos de 5 años, la consuelda desapareció de la jardinería convencional. La planta que Lawrence Hills había pasado 40 años promoviendo y distribuyendo gratuitamente se evaporó del mercado. Vale la pena notar el momento. En 2001, los precios del gas natural subían. La industria del fertilizante se consolidaba en grandes conglomerados, cuyo modelo de negocio entero depende de que los agricultores permanezcan dependientes, temporada tras temporada, sin alternativa. Y de repente, la única planta que ofrecía independencia permanente y gratuita fue declarada demasiado peligrosa para vender. Pero el rendimiento de la Boking 14 no cambió. Sigue produciendo 100 toneladas por acre. Sigue descomponiéndose en 48 horas. Sigue entregando su carga de potasio sin pedirte nada a cambio. Sobrevive temperaturas de 30 grados bajo cero. Tolera la sequía. Prospera en suelos marginales donde otros cultivos mueren, y porque es estéril, se queda exactamente donde la plantas. No invade, no se escapa. Espera, abundante y ordenada. El siguiente corte. Desde 1845 hasta 2001, 3 fuerzas intentaron borrar la consuelda. El tiempo destruyó las notas de Doubleday. La agricultura industrial desplazó el interés por las perennes de largo plazo, y la confusión regulatoria la borró de los viveros. Pero ninguna de esas 3 fuerzas cambió la matemática. La industria del fertilizante gana billones vendiendo productos que debes comprar cada año. Las compañías de gas natural se benefician cuando la agricultura depende de plantas de síntesis. Todo ese sistema se sostiene sobre una condición: que olvides que la fertilidad puede cultivarse en lugar de comprarse. La consuelda no puede patentarse. No puede modificarse genéticamente para forzar compras anuales. No puede controlarse porque se reproduce desde un fragmento de raíz del tamaño de tu dedo. Hills lo entendió desde el principio, por eso la regaló. Sabía que la única forma de que sobreviviera era hacerla imposible de monopolizar. Hoy, en cualquier jardín de permacultura la encontrarás. Las personas que la cultivan saben que 100 toneladas por acre no cuestan nada si la planta vive 20 años. Saben que la fertilidad no llega en bolsas, llega de raíces profundas. La Boking 14 sigue existiendo. Los esquejes pasan de mano en mano entre jardineros como si fueran algo prohibido, porque en cierta forma lo son. La planta que Doubleday encontró después de la hambruna persiste exactamente como él predijo, indestructible, imparable, esperando el momento en que la dependencia se vuelva demasiado costosa para seguir sosteniéndola. No es una mala hierba. Es independencia del mercado de insumos. Es fertilizante gratuito para siempre. Y el hecho de que una industria de 230,000 millones de dólares haya invertido 150 años en hacer que la olvides, te dice con precisión exacta cuánto vale. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios si conocías la consuelda, si la tienes en tu jardín, o si vas a intentar conseguirla después de este episodio. Esas historias también son semillas que vale la pena conservar. Suscríbete a Semillas Milenarias. Activa la campana para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar lo que olvidamos. Cada like, cada compartido ayuda a preservar este conocimiento.